Estamos en esto que se llama Preguntas y Respuestas con Josué Das. Para mí un placer. Hoy tenemos un temazo. Este es un programa interactivo en donde le doy la oportunidad a las personas de dejar su postura. Lanzo la pregunta a lo largo de la semana para que todo el mundo pueda comentar y dejar sus posturas allí. Así que anímate a ser parte de esto de preguntas y respuestas, porque semanalmente voy a estar dejando preguntas para los días lunes encontrarnos aquí en este espacio y darle la respuesta bíblica a esa pregunta. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con un tema, y el tema es el siguiente, o es la siguiente pregunta: ¿debemos dar el diezmo? ¿Por qué? Quiero que vean esto. A diferencia de la semana pasada, la interacción de esta semana fue muy poca. De hecho, coloqué en los comentarios, la mayoría de las personas le daba miedo hacer una postura sobre esta pregunta. Ciertamente cada una de las personas tiene una postura, pero ninguno dio un sí ni un no a la pregunta. Causa mucho temor a las personas tomar una postura sobre este tema, porque este es un tema sin duda que causa mucha controversia dentro del pueblo de Dios. Yo decía en la promo, antes del programa, decía que esta puede que sea la razón por la que muchas personas han dejado de ir a la iglesia y aún están decepcionadas de ella. Y nos vamos a dar cuenta a medida que empecemos a entrar en la palabra en este día. Nos vamos a dar cuenta que la manera en que hoy se recolecta y se administra el diezmo es completamente distinto al diezmo que se recolecta en la palabra de Dios o que se estipula en la palabra de Dios. Nos vamos a dar cuenta de muchas realidades interesantísimas. Voy a comenzar dando una expresión que muchos hemos escuchado, ¿no? Yo sé que usted que está conectado allí seguramente ha escuchado a alguien que le dice: no, yo no voy para la iglesia porque ahí la gente está pasando necesidad y el pastor tiene tremenda camioneta, tremendo carro, mientras que la gente no tiene que comer. Este tipo de expresiones terribles, escúcheme bien, son muy comunes escucharlo en las personas que no son cristianas. Y esto es de llamar la atención a todo el pueblo de Dios. Porque ciertamente alegan demasiado los que no son cristianos que los diezmos son mal utilizados y pareciese que el diezmo es un embudo completamente dedicado y direccionado hacia el pastor. Hoy vamos a romper muchos paradigmas. Yo quiero que usted esté preparado en este día, por favor. Busque su Biblia hoy, porque hoy vamos a entrar en palabra fuertemente. Hoy vamos a leer palabra y vamos a romper muchos odres de enseñanza, ¿sí? Mucha tradición de enseñanza que a lo largo del cristianismo se ha mantenido una enseñanza sobre el diezmo que vamos a darnos cuenta que no es correcta. Escúchame bien, no es correcta la enseñanza que por mucho tiempo las iglesias hemos mantenido. Y hoy vamos a darle un rompimiento a muchos paradigmas, ¿sí? ¿Y a qué se debe que las personas puedan dar este tipo de expresiones tan feas sobre cómo se mueven las finanzas dentro de la iglesia? ¿A qué se debe? A una mala enseñanza por mucho tiempo en donde se ha mantenido una manera de llevar el diezmo dentro de las iglesias completamente errónea. Nos vamos a dar cuenta de todo esto y vamos a entender el por qué es que hoy hay tantas personas fuera de la iglesia decepcionadas, porque hoy quizás hay más imperios eclesiásticos, empresas
Empresas, iglesias ya no son iglesias, son empresas con sucursales y con franquicias de congregaciones. Es más la iglesia parecida a una empresa llena de marketing que a una congregación de los hijos de Dios. Pero eso se debe a qué? A la mala enseñanza que hoy vamos a romper a través de la palabra de Dios. Amén. Quiero que vayamos primeramente al libro Segunda de Pedro, versículos 2, ¿sí? Versículo 3, mejor, ese. Dice, y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no tardará y su perdición no se duerme. Escúchenme, escrito ya está que la blasfemia de muchos que no conocen a Dios sería a causa de que los que están dentro del reino, muchos de ellos caerían en la avaricia, pero ciertamente el Señor no será engañado. O sea, que los que manipulen la fe y hagan de la fe un enriquecimiento, ciertamente cuando lleguen al cielo serán los primeros que el Padre le dirá, apartado de mí, hacedor de maldad. O sea que nadie se va a escapar, nadie va a engañar a Dios. O sea, la razón por la cual, vuelvo y repito, existe tantas personas hoy criticando el diezmo, escúcheme, blasfemando de la fe, es a causa de la avaricia y de los hombres de Dios que hacen de la palabra mercadería. ¡Ay, papá! Pero ciertamente la condenación no dormirá para ellos. Así que cuidado con esto. Porque en Primera de Timoteo, donde voy, esto se va a poner bueno porque no hemos entrado todavía en el diezmo. Solo estoy dando las razones por las cuales hoy las personas que no conocen a Dios están blasfemando del evangelio. Cuídate, pastor. Cuídate, ministro. Porque la enseñanza que por mucho tiempo hemos aprendido es la que está llevando a que muchos blasfemen del evangelio. Porque hoy vengo a romper paradigmas con la enseñanza que se nos ha dado. No es totalmente correcta y ciertamente sé que muchos no lo hacen porque tienen avaricia en su corazón ni porque tienen el deseo de hacer mercadería de la fe, sino que simplemente fue lo que aprendieron, pero nunca se detuvieron a escudriñar las escrituras. Vamos allá, por favor. Manténganse aquí conmigo y pueden dejar sus comentarios. Por allí están apareciendo en pantalla los comentarios. Timoteo, capítulo 6, versículo 9. ¿Qué dice Timoteo 9? Dice, porque los que quieren enriquecerse, el gran problema es que como hijos de Dios, cuidado, querramos como ministros del Señor enriquecernos. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en la condenación y en el lazo y en muchas codicias necias y engañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo más adelante. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Ahí el punto. Cuidado, ministro de Dios, pastor. Que el amor al dinero te puede llevar a desviarte de la fe. Les hablé antes que quien se desvía de la fe, la condenación no tarda para ellos. Cuidado, porque esto es súper delicado. Tú como pastor, ministro, quieres enriquecerte. Monta tu empresa, monta tu negocio, haz riqueza,
pero no con la iglesia, no con el dinero de Dios. Ay, 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 ay. No con lo que no es tuyo, no con lo que tú no te sudaste, no con lo que tú no te has ganado honradamente. Aló. Dios mío. Me voy a meter en lío hoy con los pastores, pero créanme que el tema de hoy y la enseñanza de hoy no va solamente dirigida a los pastores y a los ministros. Va dirigida para el pueblo también. Ya vamos a entrar en... Ay, Dios mío, es que yo estoy ansioso en entrar en la palabra hoy. Vamos allá. Dice que la codicia hizo que se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aló. Vamos para allá. Ok. Lo primero que vamos a entender hoy es qué es el diezmo. El diezmo, escúcheme bien, es una palabra que viene del 10%. Es un tributo que se da 10% de algo. Ese es el diezmo, el 10% de algo, ¿sí? Ahora bien, la palabra diezmo o el diezmo, quiero que nos quede algo claro. El diezmo no es exclusivamente de la ley, pero sí es un mandato de la ley. Anote esto. El diezmo no es exclusivamente de la ley, pero es un mandato de la ley. El gran problema con el tema diezmo y con muchos otros temas bíblicos es que los hombres de Dios o los hijos de Dios no han aprendido a diferenciar entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel y le entregó a través de Moisés la ley, la Torá. Le entregó un pacto que se estipula con muchos mandamientos a través de la Torá. Pero una vez que Cristo murió, entonces comenzó un nuevo pacto. Y ya el pacto antiguo no aplica porque ciertamente Cristo estableció un nuevo pacto. No es que estamos sin ley. Este pacto también tiene ley. Aló. No es que no, ya estamos libres, pecaremos pues porque no estamos bajo la ley. No. Por lo contrario, Cristo estableció la ley de Cristo. Y aquí es que hay que entender esto primeramente. ¿Por qué? Porque yo les digo que el diezmo no es exclusivo de la ley, pero sí es un mandamiento de la ley. Porque lamentablemente en esta confusión radica todo el problema sobre los diezmos. ¿Por qué? Porque los diezmos, escúcheme bien, los diezmos, la primera vez que aparece diezmo en la Biblia fue a través de Abraham. Y cuando Abraham dio diezmo, no existía ley. ¿Y Abraham a quién le dio sus diezmos? Importante, porque los diezmos de Abraham fueron dirigidos a un sacerdote, a un sumo sacerdote. Vamos allá para ver ese versículo rápidamente. A Génesis capítulo 14, 18. Dice, entonces Melquisedec, ¿quién es Melquisedec? Este sumo sacerdote a quien Abraham le dio diezmo sin conocer la ley, porque la ley no se había dado aún a los hombres. Aún Dios no había hecho un pacto con los hombres o con el pueblo de Israel. Aló. Ahora, después, más adelante, después que Dios hace el pacto con el pueblo de Israel, ¿verdad? Es entonces donde comienza a ser un mandato de parte de Dios el diezmo. Pero en este momento no era un mandato. ¿Cómo recibió Abraham la orden de dar diezmo? Nadie le dio orden. Fue por revelación. Entonces, el principio es que el diezmo es
Escúcheme bien, por revelación, porque la primera vez que un hombre dio diezmo en la Biblia no lo dio bajo ordenanza de la ley, sino bajo revelación. Se le fue revelado a Abraham el dar diezmo. Vamos a leerle el versículo. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y de sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Importante. El sacerdote bendijo a Abraham sin Abraham aún haberle dado diezmo. Por eso es que las grandes enseñanzas, vamos a debatir muchas enseñanzas hoy, vamos a romper muchas enseñanzas. ¿Por qué? Porque antes de que él diera diezmo, ya el sacerdote lo estaba bendiciendo. O sea, la bendición de Abraham no vino como consecuencia del diezmo, sino que porque fue bendecido. Ay, me gusta eso, porque eso entra en la gracia. En la gracia entra que él no da diezmo por mandato. Me gusta Abraham porque nos dio ejemplo. El ejemplo está en que él fue bendecido. ¿Y por qué? Fue bendecido, dio diezmo. No fue que tuvo un mandato y dio diezmo, no. Porque fue bendecido, dio diezmo. Mire que primero el sacerdote desata la bendición y luego Abraham dice en el versículo más adelante, versículo 20, y bendito sea Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos, y dio a Abraham los diezmos de todo. Pero dio a Abraham los diezmos de todo después que el sacerdote lo bendijo. Aquí nos damos cuenta que el diezmo en principio no era por mandato, era por revelación. Abraham dio diezmo por revelación, pero cuando llega la ley ya no es por revelación, es por sujeción a la ley y es por mandato de la ley, y todo lo que aplica por completo. Ahí es donde aplica el famoso versículo que todo el mundo utiliza, pero lo saca de contexto completamente, que es Zacarías. Cuando él dice, me habéis robado, es porque ya había un mandato. Entonces ya había un pacto y había estipulado unas cláusulas sobre el diezmo que vamos a conocer hoy. Porque las cláusulas que hay sobre el diezmo son totalmente distintas a las que hoy aplicamos en el diezmo. Interesante esto, porque vamos a hablar de la ley aun cuando no estamos sujetos a la ley. Pero quien quiere estar, a mí me llama la atención que la mayoría de las iglesias no guardan la ley, pero sí guardan el diezmo. Interesante que guarden el diezmo por conveniencia, porque les interesa tener el diezmo, porque sienten que es la manera en que la iglesia se va a sustentar. Utilizamos los diezmos. ¿Para qué se utilizan los diezmos en la iglesia? Los diezmos en la iglesia se utilizan para pagar el arriendo, para que el pastor tenga cómo comer, cómo sustentarse, para pagar cualquier cosa que se necesite, el alquiler, las pantallas, el púlpito, lo que se vaya a hacer. Todo eso. Pero en la Biblia vamos a encontrar varios versículos interesantes. En Éxodo 25, dice: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: plata, oro, cobre, azul, bla, 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 bla. Ok, no vamos a leer todo eso. Vámonos al versículo. Tanto que hubieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario. Primero se recolectaron, los llevo al contexto. Se recolectó oro, plata, todo, para hacer todos los utensilios del templo. O sea, para poner pantallas LED, para poner púlpito, la silla, todo eso. Imagínenselo de esa manera, ¿ok? Se recolectó todo tipo de ofrenda. ¿Sí? No fueron con los diezmos, fueron con las ofrendas que se construyó el altar y se reconstruyó todo lo que era del templo de Dios con las ofrendas, no con los diezmos. Vamos a separar las cosas, pero
hay un punto aquí interesantísimo. Versículo 5 dice, y hablaron a Moisés diciendo el pueblo, trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga por el campamento, diciendo, ningún hombre, ninguna mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así que se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenía material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Todo, Dios mío. Yo me pregunto, después que están las pantallas, después que se hace todo, yo no creo, o es difícil ver a un ministerio diciendo, ya no traigan más ofrendas. Ya hay sillas, ya hay todo lo que necesitábamos para construir el templo. Moisés mandó a parar las ofrendas. Esto está interesante. ¿Por qué? Porque esto nos demuestra que todo iba con un propósito. Cumplido el propósito, se detuvieron las ofrendas. O sea, no era para enriquecer a Moisés. No era para tener un montón de real en las cuentas de banco. No. Era para construir verdaderamente el templo de Dios. Y una vez se construyó, se detuvieron las ofrendas. Entonces, esto nos demuestra que Dios no los... Ay, Dios mío. Esto está fuerte. Porque hoy ver a un pastor que diga, ya, no traigan, hermano, ya yo les aviso si se necesita para más cosas, pero por ahora no traigan más. Es difícil verlo, no digo que no exista, pero es difícil. ¿Por qué? Porque hoy la visión que tenemos sobre las ofrendas y sobre los diezmos está equivocada totalmente. Hoy vamos a descubrir para qué carrizo fue las ofrendas. Si tú me preguntas, Jordan, ¿para qué eran los diezmos y para qué eran las ofrendas? Esto es necesario entenderlo. Lo primero que tú tienes que entender era que los diezmos, escúcheme bien, los diezmos tenían un propósito original. El propósito original de los diezmos era cubrir las necesidades. Iban enfocados a la necesidad del pueblo. No del templo, del pueblo, de las personas. Pero no solamente las necesidades del pastor, sino de todos los hijos de Dios, porque todos los hijos de Dios son importantes para Dios. Escúchame, el gran problema es creer que la posición de ministro nos pone por encima de los demás que son pueblo. Y no es así. Si hay un nivel de autoridad, sí, no invalido la autoridad, pero la mayor grandeza de un hombre no es ser pastor, no es ser profeta, no es ser evangelista. La mayor grandeza de un hombre es ser hijo de Dios. Y todos los hijos de Dios somos importantes para el reino. Por ende, Dios cubre la necesidad de sus servidores en el templo, como también la necesidad de su pueblo. Y eso lo vamos a ver porque el diezmo no es como el diezmo que hoy recolectamos. De hecho, el diezmo no era finanzas. El diezmo era comida, alimento, para cubrir la necesidad. En eso iba enfocado el diezmo, en cubrir necesidades. Mire que lo primero que vamos a ver era que habían tres tipos de diezmo. Habían tres tipos de diezmo. Vamos a ir al libro de Levítico. Ahora sí, Levítico, acompáñenme conmigo. El libro de Levítico, capítulo 27. Versículo 30. Y aquí vamos a descubrir qué era el diezmo o cómo se recolectaba el diezmo. Lo primero es que el diezmo no era dinero, era alimento, era sustento, era comida, era para que vivieran, para que no hubiera hambre ni necesidad dentro del pueblo. No era para el levita. Era para la necesidad que tenía el levita. Porque el levita no tenía heredad, no podía trabajar porque estaba dedicado al templo. Y eso hacía que él tuviera necesidad. Y Dios, para cubrir la necesidad,
ideó el plan de administración de las finanzas dentro del reino, que es el diezmo. Entonces, el diezmo era dedicado a tres cosas importantes. Número uno, al levita. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, cosa dedicada a Jehová. Este es el versículo principal, que era del fruto de la tierra, o sea, era alimento. Y se recolectaban no todos los días, no todos los meses, no toda la semana. Era anualmente. El diezmo se recolectaba todos los años, no como lo hacemos en la iglesia, todos los meses o todos los días cuando cobre, cada 15 días, cada semanal. No, era anual, ¿sí? Y era alimento. Ese era el diezmo de la ley. Estamos desglosando cómo era el diezmo, ¿ok? Había un primer diezmo, y nos vamos a ir a número. El primer diezmo que había era el siguiente. 21 dice: he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel. O sea, los diezmos iban dirigidos a tres cosas. Número uno, a los levitas, escriba por favor. Número dos, a las fiestas solemnes que se hacían en Israel. Y número tres, a las necesidades del pueblo, que eran, hoy se cumple una, a los que trabajan en el templo. Esos son los únicos que comen del diezmo. Porque los que están dentro del pueblo no comen del diezmo. No, es raro. Y cuando comen es que el pastor levanta una ofrenda. Vamos a levantar una ofrenda por la hermana Pepita que no tiene comida. No, no era así. No era así. Nos vamos a dar cuenta que los diezmos iban dirigidos al extranjero, a la viuda y al necesitado, al menosperoso, al que tenía hambre, al que era pobre. Y peor aún, y esto sí le va a trastornar el cerebro, el que tenía necesidad y el que era pobre no daba diezmo. Porque precisamente el diezmo era para él. O sea, esos pensamientos de que, hermano, si no tienes nada que comer, igual tienes que dar diezmo. No era así en la ley. En la ley era el que no tuviera adquisición monetaria, en este caso era de alimentos, pero el que no tuviera posesiones no podía dar diezmo, porque el diezmo era dedicado para él, precisamente para el necesitado. ¿Ah? En este caso te dicen: no, tienes que dar los diezmos, no importa que no tengas nada en tu casa, tienes que serle fiel a Dios con los diezmos. No, es que la razón que Dios inventó los diezmos fue para precisamente cuando tú no tengas, sea sustentado por el reino. El reino destinó las finanzas para que no hayan, el reino destinó el diezmo para que no haya necesidad dentro del pueblo. Lo estamos viendo conforme a la ley. ¿Sí? Dice que fue destinado no para el levita porque era levita, no. Era porque el levita tenía una necesidad. No es que yo te doy los diezmos a ti porque tú eres pastor, profeta, ministro. No, es porque tiene que haber una necesidad en ti para tú recibir los diezmos. Y la necesidad que tenía el levita es que no tenía heredad, no tenía posibilidad de tener adquisición. No era que Dios le daba los diezmos al levita para que el levita se comprara carro, casa, no. Es más, él no tenía posesiones. Él estaba dedicado al templo completamente. No era que el levita después salía y trabajaba, como quizás hacen algunos pastores que trabajan secularmente y están en el servicio de la iglesia. No, el levita no tenía ningún tipo de entrada de dinero por ningún lado. Por eso era que él tenía necesidad. Y aquí en el versículo de Números nos damos cuenta que Dios le dice que su heredad es él y que por ende todos los diezmos son para él. ¿Aló?
Estamos entrando en contexto de qué se usaba el diezmo en la ley. Ok, la otra forma, esta es una para el levita, para el servidor del templo, ¿sí? Pero vamos al versículo estamos acá en Deuteronomio, pero vámonos a Deuteronomio 16, versículo 16. Son tres formas de utilizar el diezmo en la ley. Ok, 16, versículo 16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere en la fiesta solemne de los panes sin levadura y en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Ok, versículo 14, ahora sí, 14, 24. A ver, 24, acá está. Dice, y si en el camino fuere tan largo, no puedas llevarlo por estar lejos de ti, lugar a Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios te escogiera. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, por cosas que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Esa era la única manera de que se utilizara dinero. Cuando te tocaba transportar, porque vivías muy lejos del templo, te tocaba transportar tu diezmo allá, entonces tú lo llevabas en dinero y cuando llegaras al templo, entonces comprabas la vaca, todo eso. Por eso es que cuando Jesús llegó, encontró un mercader fuera del templo. ¿Por qué? Porque la gente llegaba ahí y como la ley decía que si podía llevarlo en dinero, llegabas allá y comprabas la vaquita y todo lo que ibas a ofrecer al Señor. ¿Ves? Era la única forma en que se utilizaba el dinero. ¿Por qué? Porque nunca en la mente de Dios fue enriquecer al hombre. No fue esa la idea del diezmo y de las ofrendas. Nunca fue dirigido para un embudo, para un solo hombre. No. No fue para enriquecer a un solo hombre. No fue para eso diseñado las ofrendas y los diezmos. Por eso es que el embudo lo que ha creado es que pastores hoy tengan helicóptero, avionetas, Hummer, mansiones y todo lo demás. ¿Por qué? Porque se ha utilizado de mala manera el diezmo. ¿Sí? Se ha utilizado completamente erróneo. Ni siquiera conforme a la ley lo hemos hecho. Ni siquiera conforme a la ley, aunque ya no estamos en la ley. Ok, miren esto. La tercera forma era en Deuteronomio 14, 28. Ya estamos en Deuteronomio 14. Y en el 28 dice: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tu ciudad. Y dice: y vendrá el levita. Número 1. ¿Para quién iba el diezmo? Levita, que no tiene parte en la heredad contigo, el extranjero, el huérfano, la viuda, que hubiere en tus poblaciones, y comerán y se... Ay, Dios mío, cuando hablo de estas cosas es tremendo. Poblaciones, y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hiciere. Importante, los diezmos no pueden ser un embudo. ¿Por qué? Porque en la misma ley el diezmo no iba dirigido solo al levita. Iba dirigido a todo el pueblo necesitado. No es posible que el pastor dentro de la congregación, y no es que tenga nada en contra de los pastores y que lo esté atacando, porque ahorita voy con relación al pueblo. Si te quedas un poquito más, voy con relación al pueblo, porque el pueblo tiene un sentido de responsabilidad muy fuerte. Yo estoy hablando como pastor. No estoy hablando como quien ataca a un pastor, no. Estoy hablando como si fuese a mí mismo que me estoy hablando en esta hora. ¿Sí? Por si acaso algún pastor dice, este hermano está enseñando puro en contra de los pastores. No.
Estoy enseñando en contra de la mala enseñanza que se nos ha dado y que ha hecho tanto daño a la iglesia y que ha hecho que tanta gente blasfeme del evangelio. Y eso es mi dolor. Porque que de mí hablen no importa, pero que hablen mal de Cristo, eso es lo peor que hay para mí. Entonces, importante. 3 formas se recolectaban las ofrendas. Número 1 para el levita, número 2 para la fiesta solemne y número 3 para los necesitados. No es posible que en la iglesia el pastor llegue en carro, bien chévere, con aire acondicionado, tenga tremendo zapato, tremenda camisa, tremendo saco, tremendo todo, y el que se congrega con él tenga los zapatos rotos, no tenga que comer en su casa, no tenga, Dios mío, no. Porque Dios, así como ama al pastor y quiere que el pastor esté bien, también quiere que los que se congregan allí estén bien. Y tanto derecho tiene el pastor como tiene la oveja, Dios mío, como tiene el que se congrega. Es el mismo derecho porque los dos son hijos de Dios, solamente que tienen autoridades distintas y posiciones distintas. Vamos a seguir acá. Hemos descubierto varias cosas que no se aplican, que es, era una sola vez al año, no era dinero, era solo víveres, comida, iba destinado no solamente a el levita, sino al necesitado. En este caso el levita era un necesitado más y por eso comía de los diezmos. Pero nada parecido a los pastores de hoy, porque el levita para nada se parece a los pastores de hoy, para nada. ¿Sabe por qué? Porque si el pastor y todos queremos guardar el gran versículo de Zacarías, entonces nosotros tenemos que estar bajo la ley para cumplir, para que pueda aplicar en nosotros lo que dice Zacarías, que dice que sois malditos, tienen que estar bajo ese pacto. Y nosotros no estamos bajo ese pacto. Si usted le dice a una oveja la enseñanza que por muchos años se nos ha dado, que es, si usted no diezma, usted está en maldición, usted está en pecado, porque Zacarías dice que me habéis robado. No, Zacarías se lo dijo a los que hicieron el pacto con Dios de dar los diezmos. ¿Sí? Y eso era el pueblo de Israel. Ahora, si usted quiere ser parte de ese pacto que ya está caducado, usted tiene que aplicármelo tal y cual como está. No me venga a hacer del diezmo a su manera. La iglesia ha hecho del diezmo ni siquiera conforme a la ley, porque no aplican lo que dice la ley. No lo recogen una vez al año, no guardan cada 3 años para el menesteroso, no le dan al necesitado y no va dirigido los diezmos solamente, únicamente y exclusivamente al pastor. Así es que lo aplica. Entonces, si me van a guardar la ley, guárdemela como dice. Pero vamos a ver qué pasa con los que quieren guardar la ley. Dice en Gálatas, vamos allá, porque aquí es que se empieza a poner la cosa complicada, porque los que quieren decir que el diezmo es obligatorio y es un mandato, tienen que estar sujetos a la ley y aplicarlo conforme a la ley. Pero hay un problema en estar sujeto a la ley. Vamos allá. Dice Gálatas. Ahora es que la cosa se va a poner buena. Yo le recomiendo que se abroche los cinturones. ¿Sí? Abroche los cinturones, por favor. Y vamos allá. Vamos a Gálatas 3:10. Mira lo que dice Gálatas 3:10. Dice, el 9 dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. O sea que los que quieran cumplir la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. O sea que usted, si me quiere guardar
el diezmo como ley y mandato. Porque si tú me dices que yo voy a recibir maldición por no dar los diezmos, tú me estás diciendo que yo estoy recibiendo los diezmos como un mandato, ¿cierto? Entonces tengo que estar sujeto a esa ley. Pero el problema de estar sujeto a esa ley es que acá en Gálatas dice, porque todos los que no la aplican toda la ley, o sea que no me puedes aplicar solo los diezmos, sino que tienes que guardarme toda la ley. Y para poder guardar la ley no era una cuestión, y eso es otro tema que voy a entrar en algún día, que es el nuevo pacto y el viejo pacto, que es la ley y la gracia. Tengo que entrar en ese tema porque de ahí radican todos los problemas. El problema está en el siguiente, en que el que quiera guardar la ley tiene que guardarla toda. Y la ley dice que no es que tú como venezolano, como peruano, como ecuatoriano, vas a venir a guardar la ley porque tú quieres guardar la ley. No es así. La manera correcta para poder guardar la ley, como los judíos, era que los judíos a todo extranjero lo hacían circuncidar. Del resto no podía practicar la Torá. Ahora yo me pregunto, ¿toda esa gente que quiere guardar la ley se ha circuncidado? Porque dice que si no se circuncidaba, no solamente él, sino toda su familia en su casa, no podían guardar la ley de Dios. Ahora, no solamente puedes guardar una, que es el diezmo. Tienes que guardarla toda, por completo, no solamente una, toda. Porque si no estás en maldición. Dice el versículo siguiente, y el que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es fe, sino dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibimos las promesas del Espíritu. O sea, nosotros ya no estamos bajo el sacerdocio o bajo el pacto que hicieron con los israelitas. Ahora quien recolecta nuestros diezmos no es un levita. Por eso es que la gente está equivocada cuando le dice al pastor, no, usted es un levita del altar. No, usted está equivocado, amigo. Eso no aplica para nosotros. Nosotros estamos bajo otro contrato. ¿Cómo yo voy a regirme bajo un contrato que no hicieron conmigo? Bajo cláusulas que no hicieron conmigo. Cristo hizo una ley. La ley del Espíritu, la ley de Cristo. Y lo vamos a ver porque Pablo habla de eso. Ajá, 1 Corintios, vamos allá, 1 Corintios 9:21. Por lo cual, siendo libre, somos libres en Cristo de la ley, papá. Y lo vamos a ver por todos lados, versículo. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Mira lo que dice Pablo, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley. ¿Ves? Porque los que dicen que no guardamos la Torá, dicen que estamos sin ley. No. ¿Por qué? Porque Pablo aquí lo aclara y dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Vamos acá al nuevo pacto hebreo. Es imposible hablarle del diezmo sin hablar del nuevo pacto. Mire, en Hebreos capítulo 8, pero ahora mejor ministerio es el suyo. ¿Cuánto es el mediador de un mejor pacto? ¿Quién es el mediador? Cristo es el que estableció un nuevo pacto, papá. Estamos establecidos sobre mejores promesas que la de la ley. Porque la ley no tenía el poder de salvar. Porque si aquel primero hubiese sido sin defectos,
Era Cristo, escúchenme por favor, el que traería la perfección. Ay, ay, ay. Mira lo que dice. Ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Si el primer pacto fuera perfecto, no se hubiese procurado el segundo. Porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, acá, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con tus padres el día que los tomé de mano de sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron. O sea, el pueblo de Israel no permaneció en el pacto que Dios hizo con ellos. Por ende, porque ellos no permanecieron, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y aquí ciertamente recibe los diezmos hombres mortales. Dice, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio de Leví, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, ya fue cambiado, amigo mío, el sacerdocio, ya no estamos bajo ese sacerdocio que decretaba esa maldición sobre el diezmo, que era una demanda de parte de Dios. Es necesario, dice, cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambiado la ley. Aquel de quien se dice esto es de otra tribu y del cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocándote al sacerdocio. Bueno, después sigue diciendo que tenemos un sumo sacerdote, sigue en hebreo hablando muchas cosas interesantes, pero básicamente quería hablar de esto, del nuevo pacto, para que entendamos que toda esta ordenanza de el diezmo viene de un sacerdocio viejo, de un pacto viejo. Ahora la pregunta es, ¿porque ya no estamos bajo la ley, no daremos diezmo? Porque ya no estamos bajo la ley, entonces no hay que dar diezmo. ¿Qué se nos demanda ahora en la ley de Cristo, en el Nuevo Testamento? Ciertamente cuando descubres en el Nuevo Testamento la palabra diezmo, la vas a ver Jesús hablándole a los fariseos sobre el diezmo. Entonces tú dirás, pero si el diezmo ya no aplica, ¿por qué Jesús le hablaba a los fariseos del diezmo? Es que aún estaba vivo Cristo. Y mientras Cristo estaba vivo, él tenía que hablar del pacto y de la constitución, del mandato, del arrendamiento que tenía aún vigente. Tenía que morirse para poder, Hebreos 8, vamos allá rapidito. ¿Por qué Jesús habló del diezmo? Pero después que Jesús muere ya no se habló más del diezmo. Se habló durante la vida de Jesús porque aún estaba vivo y se lo hablaba a los fariseos. Y él le decía, guarden todo. ¿Por qué? Porque aún estaba vigente, estaba vivo la ley. Miren esto. Esto es interesantísimo. Esto está en Hebreos 8. A ver, Hebreos 8. ¿Por qué Jesús decía que guardaran la ley? Si ya la ley
no estamos sujetos a la ley? Porque él no había muerto, ya van a darse cuenta. Miren en Hebreos. Vamos allá, Hebreos, por favor. Hebreos 8:6. Dice, porque el testamento con la muerte. Mira, vamos al versículo 16. Dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Aún la ley estaba viva. El testador de la ley aún no había muerto. Ahí, pero el versículo 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Versículo 18, de donde ni aún el primer pacto fue constituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata, y roció mismo libro también a todo el pueblo. Y el versículo 20 dice, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. ¿Están viendo, no? El pacto que Dios le mandó a Israel. Pero ahora cuando Cristo muere, Él rocía una sangre nueva, que es la sangre que representa el nuevo pacto. Por eso es que cuando Él dice en la gran famosa Santa Cena, que dice, hagan esto en memoria de mí, esta que toman es mi sangre del nuevo pacto, Dios mío. Ahí está, ese es el nuevo pacto que Dios hace con la humanidad. Hoy Dios le dio libre acceso a todo el mundo entero. Él es todo. Y todo de Dios, lo simplificó para que todo el mundo pueda tener acceso a la salvación. Por eso lo que Cristo hizo en la cruz es algo tan extraordinario. Porque esto trastorna a los judíos. Porque los judíos tienen su confianza puesta en la Torá. Y cuando tú le dices que sin tú guardar la Torá eres salvo, eso los trastorna. Porque Dios hoy lo que quiere es que la gente se salve. Y Dios le dio libre acceso a todo aquel que crea y se arrepienta. Si hoy ves al famoso Goliat, en el pacto decía, mata a ese enemigo viejo. Ese era el pacto viejo, había que matar a Goliat como lo mató David. Pero en el nuevo pacto, Dios le dice a la humanidad, ama a tu enemigo, besa a Goliat, bendice a Goliat, ora por Goliat. Están viendo que hay una nueva ley para los hombres en Cristo Jesús. No es la ley que está en la Torá. Perfeccionó aún la Torá porque no era perfecta. Era un tutor que estaba allí mientras que llegaba lo perfecto que era Cristo. Nos llevaba a Cristo, era una sombra de lo que había de venir. Mientras que estuviera la ley vigente, no podía Cristo enseñar algo en contra, porque si no, él pecaba. Si Cristo enseñaba otra cosa sin establecer un nuevo pacto, iba en contra de la ley y iba a pecar. Pero Cristo no pecó porque Cristo guardó la ley y enseñó la Torá. Pero cuando Él muere, establece un nuevo pacto y fundamenta los principios a través de los apóstoles. Y lo vamos a ver, que es lo que ahora se establece en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, vamos allá. Libro de los Hechos. Ahora vamos a entender cuál es el diezmo que tenemos que dar nosotros como hijos del nuevo pacto. Jordan, ¿estás en contra del diezmo? No estoy en contra del diezmo. Que quede bien claro en este live. No estoy en contra del diezmo. Estoy en contra del embudo que han hecho del diezmo. De la mala enseñanza y de la mala administración y de la mala forma de utilizar el diezmo. De las malas enseñanzas que se nos han dado sobre el diezmo. Que no son ni siquiera parecidas a la ley. Vamos allá. Libro de Hechos. Y la multitud había creído de un corazón y de un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Sino que tenía todas las cosas ¿en qué? ¿En qué?
en común. Eso es lo que Dios quiere en el nuevo pacto, que todos los hijos de Dios tengan las cosas en común. O sea, lo mío, hermano, es tuyo y lo tuyo es mío. Por eso, donde hay unidad, no hay necesidad. Ay, aleluya, mira esto. Y con gran poder los apóstoles dan testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y la abundancia, la gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Ahí es el punto. No se puede concebir dentro de la iglesia un necesitado. Y para que no haya ningún necesitado, nosotros tenemos que entender hoy, más allá de que si tenemos que dar el diezmo o no, es nuestra identidad. ¿Quién eres tú? Tú eres un hijo de Dios. Tú estás dentro de un reino y tu Padre Celestial tiene un negocio. Y si tu Padre Celestial tiene un negocio y en el negocio tú tienes que entender que tú eres parte de él. O sea, cuando tú vas a llevar algo a tu casa, tú no estás pensando simplemente, voy a llevar esto porque voy a beneficiarme de esto. No, tú lo vas a llevar porque es tu casa. Y todo lo que corresponde a tu casa, tú la sustentas. Porque es tu hogar, es tu familia. No te da dolor comprar una harina pan porque va a comer tu hijo, tu esposa, tu hermano. No te da dolor. ¿Sabes por qué? Porque hay una familia. Y donde hay una familia, donde hay una unidad, no hay necesidad. Lo que tenemos que entender en este tiempo es que sí, tenemos que sustentar la obra de Dios, pero no bajo la enseñanza que se nos ha dado, de que si no diezmamos viene el devorador, de que si no diezmamos vienen maldiciones sobre nosotros. No, nosotros diezmamos porque ya hemos sido bendecidos por Dios. No diezmamos como un banco de inversión, de que ven y trae los diezmos porque Dios te va a bendecir. No, tan bien equivocado todito. Ya Dios nos bendijo con su muerte en la cruz, dándonos todas las riquezas celestiales. Entonces nosotros damos porque somos hijos de Dios y nos interesa el negocio de nuestro Padre, que el negocio de nuestro Padre no haya necesidad, que se pueda llevar el mensaje a todos los confines de la tierra, que podamos hacer actividades y hacer millones de cosas sin que falte nada. Por eso nosotros damos, no porque nos mandan a dar, sino que damos como dio Abraham, porque fue bendecido, dio diezmo. No por mandato. Entonces, el diezmo en este tiempo, lo que va dirigido es como el diezmo que utilizan en la ley fue un ejemplo para nosotros, fue una referencia a qué iba dirigido el diezmo, a la necesidad. Y hoy también nosotros debemos dar un diezmo que vaya dirigido a la necesidad. No es posible que el pastor dé su vida por las ovejas, que vaya, visite las ovejas, que corra para allá, que venga, que ore toda la noche, que del servicio 24/7, y hay pastores muriéndose de hambre, que no tienen qué comer en sus casas, que no tienen qué comer en sus hogares, que no tienen cómo sustentar a su esposa, a su hijo. ¿Sabes qué? No se concibe la necesidad en los pastores, porque tiene que haber un pueblo que sustente la obra, pero no bajo manipulación, sino bajo identidad, bajo responsabilidad de ser hijo de Dios, entendiendo Crónicas. Dios mío, este tema me gusta porque esto está bueno. Vamos allá a Crónica. Quiero que vayamos a Crónica, que este es el versículo que nos va a hacer entender por qué debemos diezmar. Mire lo que dice acá. Crónica, vamos allá. Crónica, ¿dónde estás? Que no te veo. A ver. Crónica, ok. Primera de Crónica dice. Creo que es Primera de Crónica 29, 14. 29, a ver si está en 14.
Ajá, aquí está. Dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo que recibo de tu mano te damos. O de lo que recibimos de tu mano te damos. ¿Por qué el Hijo de Dios en el nuevo pacto tiene que dar diezmo, debería dar diezmo? ¿Para qué? Para demostrar a Dios. Primeramente, eso lo vamos a ver más adelante, pero es la forma del Hijo de Dios demostrar que todo lo que tiene es de Dios. Y ya no es un tema de 10%, es un tema de responsabilidad con el templo. Entender que si tienes una casa, si tienes un carro, tienes todo lo que tienes en tu hogar, todos tus bienes, todas tus cosas, las tienes porque Dios te las ha dado. ¿Y cómo le vas a negar a Dios lo que Él te dio? Entonces, el dar es decirle a Dios, todo lo que tengo, papá, tuyo es. El que sabe que todo lo que tiene es porque Dios se lo ha dado, no le cuesta dar. Porque sabe que nada fue porque yo trabajé duro, porque yo me esforcé, porque yo hice esto, porque por mi inteligencia, por mi sabiduría, por esto, porque yo soy el crack en los negocios. No, sino porque sabe que papá me dio salud, papá me puso a las personas correctas conexiones, papá me dio la sabiduría, papá lo hizo todo. ¿Ves qué rico, qué bonito? Es dar no bajo manipulación, sino bajo entendimiento. Entonces, las enseñanzas que hemos visto en la iglesia están totalmente fuera de contexto. Esa enseñanza de que da los diezmos para que Dios guarde tus finanzas. O sea, el diezmo es una protección de la finanza. Equivocado. Tú tienes que dar el diezmo aun cuando, escúchame, voy allá. El punto en este tiempo es que Dios quiere que cuando tú tengas abundancia, tú des al que no tiene. Tú des al necesitado. Tú des al pastor. Tú des no solamente al pastor, a los hermanos. Pero cuando tú no tengas, entonces tus hermanos te den a ti. Tus hermanos te sustenten a ti y nunca habrá necesidad entre nosotros. Porque cuando tú no tengas, yo tengo. Y cuando yo no tengo, tú tienes. Pero nunca habrá necesidad porque los unos nos ayudamos a los otros. Y no hay necesidad. No se concibe la necesidad dentro del pueblo de Dios. Hay que romper el embudo que hay en las iglesias, que solamente se cubren las necesidades del pastor. Ahora, hay una responsabilidad en el pueblo porque no es justo que dentro de la casa, hermano, tú sabías que yo por mi juventud pasé horas, pasaba desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la mañana en la iglesia, haciendo miles de cosas, actividades, cosas en la iglesia, y ni siquiera se me daba un plato de comida. Ni siquiera se me decía, hermano, toma, tenga para su pasaje. Hermano, nunca me dieron nada. ¿Ves? Entonces yo tampoco concibo gente que no trabaja en la obra, que lo que está es puro dirigiendo, que no siquiera va y busca a la oveja perdida. Pero si está pendiente de adquirir los beneficios del altar, pero no sirve en el altar. No estoy de acuerdo. Y este es el punto. El problema es que la iglesia está tan, sumergida, está tan llena de religión, que no es capaz de levantarse y decirle a los que administran mal las finanzas que no son de ellos. Porque yo quiero decirles algo hoy. Todo lo que entra a la congregación, ese dinero es mío y es tuyo. Porque todos somos iguales delante de Dios y todos somos hijos de Dios. Pero ¿por qué solo pocos se benefician? Porque hemos vuelto a la iglesia como la política, en donde cuando llegan a una posición de altura, entonces solo los que están como ministro, como presidente, como cualquier cargo político, son los que están bien.
pero el pueblo está pasando hambre. No es así en el reino. Aquí todos somos iguales para Dios. Aquí todos importamos para Dios. Y la necesidad de donde venga tiene que cubrirse. ¿Sí? Entonces yo les digo en esta hora, la religión nos ha dicho, no te levantes y le digas nada al pastor, porque si no estás en rebeldía. No, yo sí le digo al pastor, aunque yo no tenga el poder para lograr hacer los cambios, porque no estoy en la posición de administrador. Pero ciertamente sí puedo levantar mi voz y decir, ¿sabes qué? Ese dinero no es tuyo, porque tú no te lo sudaste, porque tú no trabajaste por él, porque ese dinero es de mi Padre Celestial. Y sí te tiene que doler lo que se haga con el dinero de tu Padre, porque es de tu Padre, porque se está utilizando mal el dinero de tu Padre. Entonces no se concibe la necesidad dentro del pueblo. Hoy en día, ¿cómo Dios quiere que demos? Dios quiere que demos, escuche, el diezmo para que se suplan las necesidades del altar y del pueblo. No es que cada vez que hay una necesidad en la iglesia se levante una ofrenda. Vamos a levantar una ofrenda porque hay necesidad. No, para eso se dan los diezmos. Es solamente los diezmos hoy, es una referencia de sustento a la necesidad. Usted no va a encontrar, y eso me lo puede debatir todos los pastores, y si quieren me caen encima, y si quieren comenten este video todo lo que le dé la gana. Pero les digo, esta enseñanza no me la saqué de Google ni de nada. Esta enseñanza está en la palabra. Y saben que si obligan a la gente a dar diezmos bajo la ley, entonces oblíguenlo también a circuncidarse, oblíguenlo también a dar diezmos solamente una vez al año, oblíguenlo también a dar solo alimento, oblíguenlo también a todo lo que dice la ley. Pero hoy el diezmo es una referencia para el sustento de la obra de Dios, no por imposición, sino por revelación. A la gente se le tiene que enseñar identidad en el reino, que tienes una responsabilidad de tu casa. Tú no puedes pretender tener una casa y ver que no hay nada en la nevera y tú teniendo tu dinero en los bolsillos no comprar nada, porque entonces serías un bastardo. Porque Dios nos bendice a nosotros, no para que nos compremos un yate, una mansión, un no sé qué y pensemos en intereses personales. Sáquense de eso, porque Mateo lo dice claro, Jesús. Dice, no hagáis tesoros en la tierra, hagan tesoros en los cielos. Preocúpense por hacer tesoros en los cielos. Y no quiero entrar en el tema de la finanza, porque en el tema de la ofrenda, porque ya estoy pasado de hora y lo voy a dejar hasta acá. Después será que haré otro sobre las ofrendas, que eso sí es una ordenanza. Las ofrendas sí, en el nuevo pacto, el apóstol lo establece como una ordenanza para la iglesia. Y eso lo vamos a ver. Vamos a verlo antes de irnos. No voy a entrar en las ofrendas, pero voy a entrar en ese tema que sí es una ordenanza y que sí debería de enseñarse. Mira acá. Ay, Dios mío, vamos a ver. Eso está en... Eso está en... ¿Dónde está? Como ordenanza. Ordenanza, ok. Corintios, está acá. Hermanos, Primera de Corintios 16:1. 16:1 dice. Dice, en cuanto a la ofrenda para todos los santos, haced vosotros también de la manera que ordené. Dice que los apóstoles pusieron, ¿sí?, ordenanza, establecieron doctrina, ¿sí? Mire acá. Dice, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte, según haya prosperado,
guardarlo. Note la palabra según haya prosperado. En la mayoría de la iglesia se predica que tú tienes que dar como la viuda, que dio lo que tenía. No importa que no tengas nada en tu casa, que te estés muriendo de hambre. Es una enseñanza irresponsable esa. Y no es que Dios no pueda, a través del Espíritu, llevarte un día a dar todo lo que tenga. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que llevar ese versículo como una enseñanza no es lo que Dios quiere. Dios no quiere gente dando en su iglesia sin tener nada en su casa que comer. Porque precisamente para eso Él está bendiciendo a otros dentro del pueblo, para que bendigan a los que no tienen. Porque van a haber tiempos, hermano, en donde va a tener abundancia, pero van a haber tiempos en donde va a tener escasez. Y no se trata de que porque no da los diezmos, porque la enseñanza que dan es, si no da los diezmos, entonces, ¿tienes problemas en las finanzas? ¿Tienes problemas en tus finanzas? Seguro no estás dando los diezmos. No necesariamente porque no de los diezmos van a venir problemas económicos a tu vida. Van a haber semanas en donde no serás prosperado, como dice allí, según hayas prosperado. Y no por eso estás en maldición y estás en pecado. Es en el momento en donde tus hermanos te van a ayudar. Porque habrá un momento en donde tú vas a tener mucho y te va a tocar ayudar a los que no tienen. Entonces dice, según hayas prosperado, guárdalo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Ah? Mira qué tremendo. Guárdalo, ¿para qué? Para yo no tener que recoger ofrendas cuando llegue. O sea, iba bien dirigida las ofrendas y los diezmos a la necesidad. A sustentar al pueblo, a que el pueblo se mantuviera en bendición. Entonces, hermanos, miren, ya para ir finalizando, todo lo que se nos ha sido enseñado por mucho tiempo no va bajo el objetivo que Dios tiene. Si un pastor quiere tener un yate, una casa, o cualquier ministro quiere tener todas las cosas tremendas que quiera tener, gloria a Dios, pero no lo haga con la fe, no lo haga con los diezmos, no lo haga con las ofrendas, porque no está dirigido para una sola persona eso, el enriquecimiento. No. Si usted quiere hacer eso, entonces monte su negocio, su empresa y hágase rico a través del sudor de su frente, pero no se haga rico con el sudor de otros. Y peor aún, no se haga rico con el dinero que no es de usted, que es de Dios. Porque el problema es que cuando estamos en una oposición nos creemos merecedores de esos reales. Y no es así. ¿Me entiende? Porque ese dinero es de la sierva que llega a la iglesia y que no tiene una cholita para caminar, unos zapaticos para caminar. De ese es el dinero. Y ya yéndome allá, y con esto cierro, Dios mío. ¿Cómo le damos el diezmo al sumo sacerdote, que es Cristo? Cubriendo las necesidades. Así le damos el diezmo. ¿Sabes por qué? Porque Él lo estableció maravilloso en Mateo. En Mateo lo dice, Mateo 25. Mira cómo es una forma de nosotros darnos cuenta del propósito de las finanzas dentro del reino. Mira lo que dice Mateo. Mateo 25, 35. 25, 35. Miren la finalidad. Dice, porque tuve hambre. ¿Quién tuvo hambre? Jesús. ¿A quién se le da el diezmo? Al sumo sacerdote, ¿cierto? Al sacerdote. Pero ya no estamos bajo el Leví. O sea, ya no estamos bajo un hombre. Lo leímos hace rato. Estamos bajo un sumo sacerdote que es Cristo. Es a Él que le damos nuestros diezmos. Ya no es Melquisedec, es Cristo. Y mira lo que dice Cristo. Cristo dice, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Tuve desnudo y no me cubriste. Enfermo
y no me visitaste en la cárcel ni viniste a mí. Entonces los justos le responderán. ¿Quiénes le dijo? ¿A los quiénes? A los justos. Responderán diciendo, no, Señor, no es la gente de afuera de la iglesia, es la gente, los hijos de Dios. Cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento, y no te dimos de beber. Y dice, y cuando te vimos forastero y versículo 40, no lo voy a adelantar, dice versículo 40, y respondió Jesús y dijo, el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos, al más pequeño a mí lo hiciste. O sea, si tú le das a tu hermano, tú le estás dando a Cristo. Por eso es un versículo en Proverbios, al quien le da al pobre, le presta a Dios, algo así. No me acuerdo el versículo mucho, pero miren qué declaración hace aquí. Y dice, entonces dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. ¿Para quién va el diezmo? Para el sumo sacerdote Cristo. Para el necesitado. ¿Ves que Cristo es clarito? El nuevo pacto, deberíamos nosotros agarrar el diezmo de la ley como referencia para cubrir las necesidades del pueblo. No para que sea un embudo. El que quiera tener lo que le quiera tener, gloria a Dios, pero no con el dinero de Dios. Y yo me levantaré en esta generación, y lo declaro en este en vivo. Me declararé en esta generación en contra de los embudos. Me declaro en esta generación una generación entendida, una generación que viene en contra de las enseñanzas que tanto le han hecho daño a la iglesia. ¿Por qué hoy vemos tantos pastores multimillonarios, empresas iglesias multimillonarias como empresas más que una congregación? Porque nosotros, a través de la mala enseñanza, hemos desviado el propósito de los diezmos y de las ofrendas y lo hemos llevado a algo humano. El que veas que va a existir una iglesia madre a la cual yo voy a abrir otras sucursales de esa iglesia madre, y todas esas sucursales me van a dar diezmo a mí, a la iglesia madre. No, eso no lo vas a encontrar por ningún lado en la palabra de Dios. No quiero entrar en las ofrendas, pero lo que dice la palabra en el Nuevo Testamento era que el pueblo sustentaba la obra de predicación del evangelio. O sea, le daba a Pablo, porque aunque Pablo muchas veces dijo que él mismo se sustentaba para que no fuera oprobio para el pueblo, mire qué tremendo era Pablo. Él dice, aunque tengo derecho de comer del altar, no lo hago para no ser oprobio para ustedes. Pero el punto acá es que vamos a ver un pueblo que mandaba misioneros y los sustentaba con las ofrendas. Recolectaban ofrendas para bendecir al siervo para que fuera a hacer la obra de Dios. Pero no vemos un hombre de por allá, una iglesia de por allá, mandándole un montón de iglesias, mandándole diezmo a una iglesia madre. No, porque precisamente la iglesia madre está para ayudar a las que están creciendo, a las que están comenzando. Esa es la voluntad de Dios, que los diezmos cubran la necesidad. El deber ser es que como se beneficia la iglesia madre, se beneficien también las iglesias hijas. Lo que pasa es que han hecho de la iglesia una empresa con ¿cómo es? Franquicia. En la malicia de los corazones han pensado y dijeron, no, yo abro 3, 4 iglesias me mandan diezmos, wow, más los diezmos que recojo de aquí, listo. No es así. Es precisamente si con los diezmos que tú recoges de una iglesia madre, ya tú
cubre las necesidades de esa casa, se supone que tú deberías enviarle ahora a esa iglesia hija para que así como la casa madre está bien, también las hijas estén bien. ¿Ves? No lo poquito que le entre a la iglesia hija, que no tiene ni un video beam, que no tiene ni una pantalla, que no tiene ni un televisor, que no tiene nada, te lo tenga que mandar a ti, que ya lo tienes todo. No, porque esto no es una empresa. Esto no es un negocio de que yo monto un negocio y me tiene que dar todo lo que se recolecta. Va, mándamelo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Voy en contra de las empresas cristianas. Voy en contra de los pastores que han hecho de la iglesia una empresa. Quieren ser ricos, vayan y monten su negocio y háganse ricos. Pero háganse ricos para bendecir el reino. Háganse ricos para sustentar la obra. Para eso Dios nos hace ricos. ¿Tú crees que Dios te va a hacer rico para que tú vayas y te compres una mansión? Si todo eso es terrenal y nada de eso te vas a llevar. O el deseo de Dios es que vayas y alimenta al que no tiene nada que comer en la calle. Vayas y llevas el evangelio a través de obras sociales, a través de rescate en la sociedad. ¿Por qué las iglesias nadie cree? Porque las iglesias lo que hacen es meter a la gente en cuatro paredes y no salen de ahí a buscar la necesidad en las calles. Entonces me tengo que levantar yo y yo sé que no soy el único, yo sé que hay un montón de jóvenes que se están levantando y me levanto como pastor, no me levanto simplemente como predicador, porque tú pudieras decir, este es un predicador, como él no es pastor, él no sabe. No, yo soy pastor de Dios y me levanto como una nueva generación de pastores que se levantan, que no están por el amor al dinero, que no son asalariados, como dice la palabra. El asalariado ve venir el lobo y se deja que se lleven las ovejas. Pero el que no es asalariado le duelen las ovejas de su Padre Celestial. Yo no estoy por las dinero ni por las finanzas. Y yo sé que el ministerio que pronto estará en Venezuela, que se llama La Casa de mi Padre, es un ministerio que va a ser muy grande. Lo sé. Y los que vean este live algún día se darán cuenta de lo que Dios va a hacer con la casa de mi padre. Pero no para llevar el modelo viejo, cochino, corrupto que llevan estas iglesias, que se enriquecen cada día más, mientras que el pueblo de Dios tiene necesidad. Entonces los diezmos hay que darlos, sí hay que darlos, pero no bajo la manipulación, no bajo el temor, no bajo falta de identidad. No, tú tienes que dar el diezmo entendiendo que eres un hijo de Dios y que Dios te puso para sustentar su obra, que si Dios te da y te bendice mucho en tu negocio, es para que tú bendigas y para que ni el pastor, ni el profeta, ni el evangelista, ni el maestro, ni ninguno de las casas de Dios tenga necesidad, ninguno de los que se congregan en tu casa tenga necesidad. Para eso Dios te bendice. No estoy en contra de que te compres una casa, un carro, un X. No importa, hijo. Cómprate lo que tú te quieras comprar. Pero primero sustenta la obra del Señor. Porque eso es lo más importante para Dios. Porque Dios está agradado. Y no quiero entrar en ese tema porque hay mucha palabra con relación a cómo Dios ve nuestras ofrendas. Es una forma de mostrar el amor a Dios. Lo dice en el Nuevo Testamento. Entonces hasta allí lo vamos a dejar hoy. Pero tenía que soltar esta palabra. Eso de las iglesias chiquiticas mandando diezmos, eso no sale en la Biblia. Que me debata cualquier pastor, ministro que venga. Yo los invito a todos los que vean este live. Los invito a debatir conmigo bíblicamente. Si lo que yo hoy he enseñado no es bíblico. Todo lo que he enseñado bajo la palabra de Dios. Y invito a cualquier pastor que me debata si en la Biblia sale que las iglesias pequeñas tienen que ir y mandarle los diezmos a la iglesia madre. ¿Qué es eso? Necesitan más bien la ayuda de la iglesia grande para que se haga el evangelio corra. No importa si es grande o pequeña. Dios no está interesado en que hagas un tremendo pastor. Dios no está interesado en que haga un tremendo templo. Ay, el templo más grandote, más hermoso, más brutal. No.
Dios está interesado que cubra la necesidad, que el evangelio sea predicado, que en los barrios, en los caseríos te metas con tu iglesia y vayas y eches fuera a los demonios, libertes a los cautivos. Dios mío, lleve la salvación a los barrios, a la comunidad. Eso es lo que Dios quiere. ¿Qué le interesa a Dios que tú tengas un tremendo templo con pantalla y la gente perdiéndose en los barrios? ¿Ah? Todas las iglesias son importantes para Dios. La chiquitica que está allá montada en el cerro es importante para Dios. A esa es la primera que hay que ayudar. Entonces me pongo como Cristo cuando llegó al templo y había visto un mercader en la casa de Dios. Así estoy yo indignado por el mercader que han hecho del evangelio. Porque hoy han hecho del evangelio un negocio socio. Pero se acabó porque hay una generación que se está levantando y que ya no vive bajo religión y se le quitó la venda de manipulación de sus ojos y sabe quiénes son en el reino. Tú, como hijo de Dios, como miembro de la casa de Dios, tú tienes derecho a que se te dé cuenta por el dinero que se administra en esa casa, porque ese dinero es de tu papá celestial. Y tú tienen que dar cuenta con lo que se hace, porque ese dinero no se lo sudaron ninguno de ellos. Ese dinero es de nosotros, los hijos de Dios, todo. Bendito sea Dios. Voy a quedar hasta aquí, hermano. Invito a todos los que han visto este live a que debatan conmigo sobre el diezmo. Lo podemos hacer a través del live. Si tienes argumentos para decirme que todas las enseñanzas que se han planteado son verdad, yo te invito a que me argumente bíblicamente. Yo estoy dispuesto a debatir. Esta es mi postura sobre el diezmo. Y sé que es la postura de muchos que se están levantando en este tiempo. Finalizo la respuesta de esta pregunta. ¿Hay que dar el diezmo? Sí, hay que dar el diezmo, pero no como se nos ha enseñado. Dios les bendiga, Dios les guarde, estamos atentos, bendiciones, shalom, shalom, comparte este contenido y espero ser de bendición. Cualquier pregunta pueden escribirme al privado o dejar su comentario. Bendiciones.